Hola, hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Muy buenos días. Seguimos en nuestro recorrido por el libro de los Números, donde en el capítulo 21, 22 continuamos con este casi final de travesía del pueblo de Israel por el desierto. En el capítulo 20 hay una omisión en el comentario, pero los edomitas no permiten a Israel que pase por sus tierras para ir hacia la tierra prometida y tienen que extender el recorrido, ¿sí? Y ahora llegando más cerca de la tierra prometida, vemos que la hostilidad de los pueblos que habitaban esa zona aumenta. Los habitantes de Canaán, del reino de Arad, atacan a Israel provocando la muerte de un buen número de israelitas y estos de alguna manera reaccionan haciendo un voto a Dios de que si Dios les permite derrotarles, ellos destruirían totalmente las ciudades. Y Dios acepta el voto, les acompaña, ellos vencen, y uno podría imaginar ahí que el pueblo entendió la dinámica, serle fiel a Dios, buscar su reino, y Dios nos va guiando de victoria en victoria, de gloria en gloria, como nos dice el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, indudablemente, esa comprensión espiritual le dura muy poco a Israel. El versículo siguiente dice que el pueblo se desanimó y se quejaron contra Moisés y contra Aarón nuevamente, por falta de agua y por falta de pan, ¿sí? A pesar de todas las veces que Dios le había dado esto, no nos gusta el maná, queremos otra cosa, tenemos derecho a comer otra cosa, ¿sí? Ah, la misma cantinela de siempre, queremos volver a Egipto, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no nos hemos muerto antes? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Queja, queja y más queja. En esta oportunidad, Dios envía serpientes venenosas que mordían y mataban a los judíos y que indudablemente durante la mortandad allí el pueblo reconoce que ha pecado. Es la primera vez que el pueblo reconoce que ha pecado. Todas las veces anteriores Moisés intervino intercediendo por el pueblo. Esta es la primera vez que Israel reconoce el pecado y le pide a Moisés que interceda delante de Dios. Dios podría tranquilamente haber dicho, ok, retiro las serpientes del campamento y los israelitas se salvaban. Pero a cambio le dice a Moisés que fabrique una serpiente de oro y la coloque en un mástil para que cada uno que sufriera la mordedura de la serpiente, mirándola, fuese curado. Lógicamente Moisés lo hizo y la gente, cuando era picada por una serpiente, automáticamente miraba a la serpiente que Moisés había hecho y Dios le concedía la sanidad. Y de esta forma le enseñaba que para lograr cosas, el hombre tiene que participar, no solamente asistir a ver lo que Dios está haciendo. Dios quiere que seamos partícipes. Y entonces, en lugar de eliminar las serpientes, le dijo al pueblo, bueno, mire, yo les voy a ayudar a que se termine esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero que ustedes participen y cada vez que miren a esa serpiente van a ser curados, ¿sí? Y uno dice, ¿y esto cómo lo podemos relacionar? Bueno, permítame decirle algo. Cuando nosotros pensamos en el versículo más conocido de la Biblia, es lógicamente Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, permítame decirle algo. Los versículos 14 y 15, los anteriores, lógicamente, a Juan 3:16, son versículos que son palabras de Jesús y que mencionan precisamente esto
que estamos estudiando hoy. ¿Sí? Literalmente, Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así seré levantado yo para que todos los que creen en mí no perezcan, mas tengan vida eterna. Lógicamente Jesús ahí estaba haciendo referencia a su muerte en la cruz, siendo levantado, al igual que la serpiente. ¿Sí? Aquí vemos una aplicación muy práctica de una verdad espiritual, de un suceso que tuvo lugar en el Antiguo Testamento, pero que literalmente estaba apuntando proféticamente a lo que sucedería con Jesús siglos después. Este acontecimiento, así como el sacrificio de Abraham, ah, bueno, no el casi sacrificio de Abraham sacrificando a Isaac, todo lo que vemos en el tabernáculo, todo tiene como finalidad mostrar la gracia, llevarnos a los pies de Cristo. Y desde el versículo 10 y hasta el final del capítulo 21 se mencionan todos los pueblos que Israel fue enfrentando durante su recorrido. Y esto también tiene un símbolo en nuestra propia lucha como cristianos, ¿sí? Hasta que llegue el día en que seamos totalmente absorbidos por Dios, cuando Dios nos lleve con Él para llegar a nuestra tierra prometida, la nueva Jerusalén, la celestial, la cual Jesús está preparando para nosotros. Todas las circunstancias que Israel vivió en el desierto tienen mucho que ver con nuestra vida espiritual, ¿sí? Y en el capítulo 22 hace irrupción un personaje muy conocido, y no solo aquí, sino que de alguna manera lleva su actitud, su acción, lo identifica como un ícono de la corrupción, de la avaricia, todo lo que un hombre es capaz de hacer cuando no tiene escrúpulos, ni temor de Dios. Aquí vamos a hablar un poquito del nunca bien reconocido y siempre criticado Balaam. ¿Sí? En el Nuevo Testamento encontramos a Simón el Mago, ¿sí? Que es de alguna manera la versión neotestamentaria de Balaam, ¿sí? Gente que se acerca a Dios porque quiere beneficios económicos, nada más, ¿sí? Y que, lógicamente, la fama de Israel, que venía conquistando todas las naciones, lógicamente generó temor en los reyes que habitaban esa región, ¿sí? Su victoria sobre los amorreos hicieron que los reyes que veían pasar a Israel tuviesen miedo. Y Balac, rey de Moab, no fue la excepción y decidió, de alguna manera, contrarrestar el poder del Dios de Israel, contratando al gurú famoso en ese momento, Balaam. Un hombre que, por lo que dice la Escritura, seguramente integrante de una familia que practicaba la adivinación, un agorero, ¿sí? Y que también, lógicamente, había oído acerca de los milagros del Dios de Israel. El nombre Balaam significa devorador del pueblo y su padre, Beor, significa quemar, consumir, destruir. Sin duda, una familia bastante difícil de llevar, ¿sí? El rey de Moab contrata a Balaam para que maldiga a Israel y Israel pierda su batalla, ¿sí? Este hombre, un mercenario, acepta la paga, pero no le permite Dios hacerlo. Porque cuando él quería maldecir a Israel, de su boca le salía una bendición. Y es como que era un hombre muy sensible a lo que Dios quería hacer. Lo cual no implica que tuviese temor de Dios. Son dos cosas bien diferentes, ¿sí? Este personaje es todo un símbolo
de corrupción, de falta de temor de Dios entre los que conocen a Dios, pero se niegan a obedecerle. Intentan maldecir a Israel en varias oportunidades hasta que en un momento determinado estaba yendo para maldecir a Israel sentado sobre una burra, ¿sí? Y mientras iba viajando, se le aparece un ángel en el camino. La burra ve el ángel, pero Balaam no. Esto nos muestra de pronto que era un hombre con mucha sensibilidad espiritual. Pero en ese momento, la burra tiene más sensibilidad espiritual que él. La burra ve el ángel y se asusta, lógicamente. Cualquiera que ve un ángel se asusta. Balaam le pega 2 o 3 veces y la burra no quiere seguir hacia adelante porque estaba el ángel. Hasta que en un momento determinado la burra, me imagino que se gira y lo mira como diciéndole, diciéndole, la burra habla con Balaam. Dice, pero ¿y por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me castigas si yo estoy haciendo lo que corresponde? ¿No ves el ángel y esto? Y se establece un diálogo entre Balaam y la burra. Y esto pasó a la historia, lógicamente, cuando alguien es muy cabeza dura, cuando alguien es muy porfiado en sostener lo que está queriendo decir, automáticamente se le relaciona con Balaam, ¿sí? Es un burro, decimos. ¿Por qué? Por esta situación, ¿sí? Indudablemente, el ángel le confronta con su actitud y Balaam, ¿qué hace? Confiesa su pecado. Confiesa su pecado, pero ya vamos a ver más adelante cómo no se arrepiente. Y ahí está el tema. La confesión de pecado sin arrepentimiento no tiene ningún sentido. Tal era la capacidad de manipulación de este personaje, que no tiene ningún problema en ir para un lado, ir para el otro, reconocer esto, reconocer aquello, pero su corazón nunca, jamás cambió. Tristemente, este personaje tiene sus discípulos todavía hoy que dan vuelta dentro de la iglesia. Tristemente. Y Judas, el hermano del Señor, en su carta, justo antes de entrar en el Apocalipsis, ¿sí?, nos advierte con gran énfasis: los que se lanzan detrás del lucro cometen el error de Balaam, dice Judas. Tristemente hay muchos, demasiados para mi gusto, que lucran, prometen cosas. Y Balaam lo dice, y Judas lo dice muy bien. Prometen cosas, dicen cosas infladas con el único propósito de sacarle dinero a la gente. Cuidado, mucho cuidado con aquellos que dicen cosas bonitas. En realidad son discípulos de Balaam, son lobos vestidos de ovejas. Y no creamos a todos los que hablan de Jesús, aun si diesen profecías y pudiéramos ver algunos milagros. Nada de todo eso suple la obediencia que la Escritura nos pide. Nos encontramos mañana y seguimos en nuestro recorrido por el libro de Números. El Señor os bendiga.